Amén. Bueno, en esta mañana vamos a empezar con un tema que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Amén. Y es que cuando hablamos de reconciliación, tenemos que hablar primeramente de Dios. Vivimos en un tiempo donde muchas relaciones sencillamente están rotas. Hay relaciones matrimoniales, familiares, relaciones de amistad, inclusive relaciones de hermanos en la fe que tienen rota, que están dañadas hace ya mucho tiempo. Y parece cosas que son irreconciliables, parece que no habría manera de volver a unir lo que un día fue. A veces intentamos entonces arreglar esas relaciones con herramientas humanas, con herramientas de la tierra, palabras bonitas, a veces hacemos un silencio, como para dar a entender a esa persona que estamos enojados o de que hay algo que no ha sido reconciliado. A veces nos distanciamos, promesas de cambio o simplemente acuerdos emocionales. O sea, tratamos de hacer cosas, tratamos de arreglar estas relaciones a nuestra manera. Tratamos de arreglar estas relaciones que han sido dañadas a nuestra manera, con nuestras herramientas. Pero la Biblia nos enseña algo muy diferente. La Biblia nos enseña un orden aún más profundo. Primero, vemos que Dios reconcilia al hombre consigo mismo. Lo voy a repetir. Dios reconcilia al hombre consigo mismo para luego el hombre ser ese agente de reconciliación, en otras palabras, un embajador de la reconciliación. Entonces, cuando no acudimos al orden de Dios, donde primero tenemos que reconciliarnos con Él, entonces andamos incompletos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 19, nos los declara de la siguiente manera y dice, y todo esto proviene de Dios, hablando de la reconciliación. Fíjese de dónde proviene la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál era este ministerio de la reconciliación? Bueno, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En otras palabras, el mensaje de la reconciliación. Pablo dice, todo esto, esa frase, todo esto proviene de Dios. Eso es una frase profunda, impactante, porque la reconciliación no nace en el corazón del hombre, nació en Dios. Dios fue el ofendido, pero él fue el que tomó la iniciativa. Dios tenía la justicia de su lado, pero Dios fue el que abrió el camino por medio de Cristo. Dios podía perfectamente juzgar, pero en Cristo, escuche bien, decidió reconciliar. Lo voy a repetir. Dios podía perfectamente juzgar y lo juzgó, pero lo hizo en Cristo. Nos reconcilió con Él mismo por medio de la persona de Jesús. Por eso este mensaje de esta mañana no es solamente tienes que arreglarte con alguien, no es solamente eso. El mensaje más profundo que esto. El mensaje de esta mañana nos dice, no habrá una verdadera reconciliación con aquellos que tú tienes que reconciliarte si primero no hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. La paz horizontal, o sea, la paz con mis semejantes, la paz con los hombres, nace de la paz con Dios. Una cosa es la que nos puede llevar a la otra. La reconciliación con el prójimo es fruto
de la reconciliación con Dios, si no hemos entendido el principio de reconciliación y no hemos entrado en la sombrilla de la reconciliación con Dios, entonces cualquier intento de reconciliarnos con los hombres va a ser momentáneo y fallido. Usted ve que existen tratados de reconciliación de una nación con otra, pero no es más que un escenario político, un escenario ficticio, porque toda reconciliación que se hace bajo el principio humano va a fracasar, no se va a sostener en el tiempo. Toda reconciliación, aunque tenga un buen deseo, tiene que venir como principio de que ya yo me he reconciliado con Dios, perdón, por medio de Jesucristo. El diagnóstico es que éramos enemigos de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Y esto nos lleva a mirar este diagnóstico, perdón, con una pura honestidad. Porque para entender la reconciliación, primero tenemos que aceptar lo que la Escritura dice de nuestra condición delante de Dios. Muchos solamente recibimos la palabra de la reconciliación y amén, fuimos reconciliados con Dios. Pero a veces no entendemos cuál era nuestra posición antes de Cristo, delante de Dios. Romanos 5:10 la declara de una forma muy contundente. Y dice, porque si siendo enemigos, oiga lo que éramos antes de ser reconciliados. Éramos enemigos de Dios por causa del pecado. Dice, porque si siendo enemigos fuimos, ahí está la palabra, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, quiere decir que lo único que nos reconcilia con Dios es la muerte de su Hijo. Dice, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. El pecado no solo dañó nuestra conducta, el pecado dañó nuestra relación con Dios. No solo nos hizo culpables, nos puso en una posición de enemistad con relación a Dios. Por eso es que la reconciliación no podía ser algo superficial. Dios no podía simplemente ignorar el pecado. Dios tenía que juzgarlo en la persona de Cristo. El pecado tenía que ser tratado, no podía ser simplemente ignorado por Dios. En el Antiguo Testamento vemos esa palabra que se llama expiación. La expiación, perdón, estaba relacionada con una palabra hebrea que se llama capar, que significa cubrir, significa expiar, tratar la culpa delante de Dios. Pero en el Antiguo Testamento la culpa solamente era cubierta por la sangre de los animales. Cubrir no es lo mismo que quitar. Yo puedo cubrir un, un antiguo, no sé, algo que yo no quiero que se vea en mi casa, lo tapo con algo. Pero no es lo mismo que quitarlo. Son dos cosas diferentes. Está ahí, pero está cubierto. Levítico 16:30 dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. El problema es que eso regresaba y había que estar sacrificando animales constantemente porque la sangre de los animales no era suficiente para la justicia permanente de Dios. Satisfacía por un momento la ira de Dios por causa del pecado. Esto nos enseña algo importante y es que Dios no reconcilia negando el pecado. Dios reconcilia tratando el pecado por medio de un sacrificio. Y cuando digo ignorando es que usted pensará, bueno, Dios pudo
pasar por alto, dice la Biblia que pasó por alto por un tiempo nuestra condición. Es como ese padre, esa madre que pasa por alto la condición de su hijo por un tiempo, pero llega un día que trata esa condición, que sienta a su hijo y le habla y le dice que esa condición tiene que ser tratada, que ya no puede ser más ignorada. Cristo, por eso Cristo tenía que venir. La reconciliación no se logra escondiendo la ofensa, sino llevándola a la cruz. Muchas personas quieren reconciliación sin verdad. A veces queremos paz sin arrepentimiento. A veces queremos restauración sin quebrantamiento. Y a veces inclusive abrazos sin cruz. Pero la reconciliación bíblica no se construye sobre negar el pecado. Se construye sobre la obra de Dios para tratar el pecado. Amén. Quiere decir que nuestra reconciliación con Dios está basada en la obra de la cruz. No fue que solamente Dios le perdonó porque la vio bonita, la vio como la vio. Es porque el pecado fue tratado en la cruz. Entonces, eso nos deja el camino correcto. Necesitamos entender el camino correcto, que es primero Dios y luego esa persona con la cual usted tiene que reconciliarse. Y si la relación comienza con Dios tratando el pecado, entonces también debemos entender el orden correcto. Primero Dios y luego el hermano o luego esa persona con la cual tenemos que reconciliarnos. No podemos dejar pasar por alto que tenemos que reconciliarnos hasta donde nos sea posible. Por lo menos nuestro lado debe ser reconciliado con esa persona. Si esa otra persona no quiere reconciliarse, pues ya es asunto de esa persona. Pero en cuanto a usted y a su corazón, usted tiene que estar en paz. La historia de Jacob nos ayuda a entender un poquito este orden. Jacob tenía un problema con Esaú porque lo engañó desde que eran jovencitos. Pero antes de enfrentar a Esaú, usted ve en la vida de Jacob que tuvo que encontrarse con Dios en Peniel. Jacob tuvo que encontrarse con Dios en Peniel. Antes del abrazo con el hermano, vino el quebrantamiento delante de Dios. Antes de reconciliación familiar, vino una transformación espiritual efectuada por Dios que comenzó en Peniel. Por eso en Génesis capítulo 32, versículos del 24 al 26, vemos un fragmento de la historia de Jacob. Y dice, así se quedó Jacob solo, porque a veces Dios tiene que dejarnos solo para que podamos enfrentar y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Así se quedó Jacob solo y luchó con él, un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, este varón era un ángel. Algunos dicen que era una teofanía. Teofanía es una visión de Dios mismo, en forma en forma de hombre, pero eso en el Antiguo Testamento. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y aquí hay un juego de palabras porque la bendición de Jacob fue el haber sido descoyuntado de este muslo. Jacob pensó que su bendición era que este hombre o este ángel lo bendijera, pero su verdadera bendición fue que él fue quebrantado en esta lucha. Jacob salió de Peniel cojeando, pero transformado. Perdió fuerza natural, o sea, su hombre natural,
su antiguo hombre, por así decirlo, hablando en nuestros términos nuevo testamentario, perdió fuerza, pero ganó una nueva manera de ver. Porque para nosotros poder entender y abrazar lo nuevo de Dios, el hombre natural, el hombre antiguo, ese primer Adán, esa vieja naturaleza tiene que perder fuerza. Ese muslo, espiritualmente hablando, tiene que ser descoyuntado. Ese encaje del muslo tiene que ser descoyuntado. Eso habla de fuerza. El muslo es uno de los músculos más fuertes del cuerpo humano, porque sostiene todo el peso básicamente de todo tu cuerpo. Por eso los muslos son tan grandes, porque están diseñados para sostener peso. Y el descoyunte del encaje del muslo nos habla que Dios tocó algo de su fuerza natural. Dios empezó un proceso. Pero, ¿qué ganó él después de eso? Él ganó una nueva manera de ver las cosas. Él fue quebrantado en su autosuficiencia, pero salió realmente marcado por Dios. Y no es de lo que estamos hablando en este día, pero este punto hay que tocarlo. Porque después de eso, él pudo encontrarse con Esaú. Seguimos leyendo en Génesis 33, versículo 10. Y nos dice, y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente. Ahí estaba hablando con su hermano Esaú. Porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Pues, ¿qué me has recibido con agrado? Tenemos que entender un poquito el contexto de la riña, de la rivalidad que había entre estos dos hombres. Jacob había engañado a Esaú y duró muchos años con esa culpa, porque él vivía engañando. Su forma de vivir era el engaño. Pero fíjese lo que él le dice, he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. El rostro que antes le producía miedo, ahora le recordaba la gracia. Qué tremendo. Algo sucedió allá en Peniel, que Jacob ya no veía las cosas iguales. Cuando Dios trata nuestro corazón, cambia la manera en que miramos el rostro que nos hirió. Lo voy a repetir porque por ahí es que anda la prédica de hoy. Cuando Dios trata nuestro corazón, cuando entendemos el poder de la reconciliación y nos hemos realmente reconciliado en nuestro corazón por Dios, con Dios, eso va a cambiar la manera en que nosotros miramos el rostro de aquellas personas que nos han herido. Porque una cosa es que el depósito de Dios ya está dado. O sea, la obra de Cristo ya fue hecha. No es un futuro, ni es un presente. Ya está hecha. Nosotros somos los que tenemos que recibir y abrazar la obra. No nos podemos seguir culpando con relación a Dios cuando la palabra de Dios nos dice que ya la reconciliación se efectuó y seguimos pensando que todavía no se ha efectuado. Seguimos pensando que Dios sigue enojado con nosotros. Cuando la palabra misma establece que por medio de Cristo eso se acabó. Ese enojo, esa distancia que Dios tenía, Dios nos acercó por medio de Cristo. Porque a veces pensamos todavía con heridas abiertas. Pensamos a veces desde la perspectiva, Rosa, Dios te bendiga. Pensamos a veces desde la perspectiva de nuestro pasado. Y no podemos abrazar lo nuevo de Dios mezclándolo con las cosas viejas. Tenemos que pedirle al Señor que nos limpie, que nos sane para poder entonces recibir esa obra.
en nuestro corazón, aplicarla todos los días de mi vida. Señor, tu palabra dice que tú me reconciliaste contigo y que no es un evento futuro, es un evento que ya sucedió, que ya pasó. Usted sabe lo que usted está reconciliado con Dios. Eso no es cualquier cosa. Si no, váyase afuera a la calle, váyase a una fiesta del mundo y mire la gente cómo habla y cómo actúa y pregúntese usted misma, ¿cuántas de estas personas han sido reconciliadas con Dios? Yo puedo estar en un grupo de 200 y tal vez yo he sido el único. Porque la Biblia establece que la reconciliación con Dios viene a través de Jesucristo. Y si usted no tiene a Cristo, usted no tiene la reconciliación de Dios. Eso está poderoso. Jacob no pudo o no podía hasta ese momento mirar correctamente a Esaú, hasta que primero fue tratado con Dios. Y esto es muy importante porque muchas veces queremos ir a arreglar algo con alguien. Escuche, por favor, que a alguien Dios le está hablando en esta mañana. A veces queremos ir a arreglar algo, una relación con alguien, pero vamos con el mismo orgullo, la misma herida, la misma autosuficiencia y la misma necesidad de tener la razón. Entonces no podemos ir montados en el mismo caballo a buscar esa reconciliación con aquellos que nos hirieron. Pero cuando Dios nos trata, ya nos vamos igual. Vamos entonces con humildad, vamos con temor de Dios, vamos con una conciencia de gracia, que es muy diferente, y vamos entendiendo que nosotros también hemos necesitado misericordia. Si nosotros no vamos a tratar de reconciliar esa relación bajo el principio de la reconciliación con Dios, que es por medio de Jesucristo, estamos mal. Si ahora estamos en Cristo y somos nueva criatura, pero vamos a tratar de aplicar la reconciliación con aquellos que deben ser reconciliados con nosotros, familiares, amigos, cosas que pasaron en el pasado. No podemos ir bajo los mismos principios que habíamos, que con los cuales íbamos antes. La reconciliación con Dios cambia también nuestra manera de mirar al prójimo. No podemos mirar al prójimo, y cuando digo prójimo me refiero a todos. No piense usted que prójimo es una persona que usted no conoce en la calle y usted lo va a... No, prójimo es su esposa, su esposo, sus hijos, sus parientes, sus vecinos, su compañero de trabajo. Esos son nuestros prójimos. Entonces, no podemos, no podemos aplicar la reconciliación bajo términos humanos. Tenemos que aplicar la reconciliación bajo el principio que Dios ya aplicó a nosotros. Eso es lo que yo quiero decir en esta mañana. Nuestra búsqueda de reconciliación con aquellos que nos hirieron tiene que partir desde el hecho de que ya yo he recibido la reconciliación de Dios en mi corazón. Ya yo no peleo con eso, porque lo entendí, Señor. Porque entendí que no fue por nada que yo haya hecho, sino por la vida de Jesús, por el cuerpo de Jesús, por la obra de la cruz. Aquí vemos que hay un intercambio divino de enemigos que éramos a reconciliados. Esto nos lleva realmente al corazón de este mensaje en esta mañana.
La reconciliación no es simplemente mejorar una relación. Es un cambio de estado producido por Dios. Lo voy a repetir. No es una mejora de una relación, porque usted puede tratar de mejorar algo, pero en su corazón todavía hay amargura y hasta a veces odio. Una palabra muy fuerte, pero muy real. Hay heridas que todavía están sangrando y no hemos podido perdonar. Voy a repetir esa frase porque creo que es importante. La reconciliación no es simplemente mejorar una relación. La reconciliación es un cambio de estado producido por Dios. Cuando Pablo habla de que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo, Pablo está usando una palabra en el griego que comunicaba la idea de cambio, de intercambio o inclusive de alteración de una relación. En su uso común, esta palabra podía relacionarse con el acto de cambiar una cosa por otra, especialmente en contexto de intercambio comercial o de monetarios. Esta era la idea de cambiar una moneda, ajustar cuentas o pasar de una condición a otra. Pero cuando esta palabra se aplica a nosotros, a las relaciones, tomaba un sentido aún más profundo, porque describía el paso de la enemistad a la paz. Hubo un cambio radical en el corazón de Dios, lo que a nosotros a veces nos toma años poder entender. En Dios tomó un instante, se cambió el switch con relación a la reconciliación, porque hubo un cambio que describía el paso de la enemistad a la paz, de la separación a la restauración, del conflicto que Dios tenía con el hombre a una nueva condición relacional. De repente estábamos lejos de Dios. La Biblia dice en Romanos que éramos enemigos de Dios. Imagínese usted, enemigos. Así de lejos estábamos de Dios. Pero que en un instante, por medio de Jesucristo, eso cambió. Pero radicalmente. En otras palabras, Pablo toma una palabra conocida en la cultura de su tiempo y la llena de una gloria espiritual aún mayor. Pablo torna esta palabra reconciliación y la glorifica en su narrativa. Porque aquí no se trata simplemente de dos personas que llegaron a un acuerdo. No se trata de eso. No se trata de una negociación humana. Tampoco se trata de decir, vamos a olvidar lo que pasó. Aquí se trata de que Dios, cambiando nuestra condición delante de Él por medio de nosotros, Dios cambiando nuestra condición delante de Él por medio de Cristo, perdón. Hubo un cambio radical. Donde antes había enemistad, ahora Dios trae paz. Donde antes había deuda, ahora hay una cancelación de deudas por medio de la reconciliación. Donde antes había separación, ahora hay acceso a Dios. Y donde antes había culpa, ahora hay aceptación en Cristo. Por eso la reconciliación bíblica no es un simple arreglo emocional. Es una obra divina donde Dios cambia nuestra posición legal y espiritual delante de Él mismo. Una cosa es que usted no se pueda ver de esa manera. Y otra cosa es que eso ya sucedió, de que es un hecho. Tenemos que pedirle a Dios que podamos ver, que nos enseñe, que nos muestre con ojos espirituales nuestra posición y nuestra condición delante de Él, para que usted pueda tener paz
si esto no se ha revelado completamente en nuestros corazones, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos muestre mi posición delante de Dios con relación a la reconciliación, para yo poder entonces reconciliarme con los otros. Es muy duro, muy difícil cargar con culpa el resto de tu vida. Es muy fuerte la carga emocional. Y pensar que Dios todavía nos acusa en ese sentido. Y pensar que todavía estamos lejos de Dios porque lo que vemos de nosotros, a nosotros mismos no nos gusta. Lo que sale de nuestra boca a nosotros mismos no nos gusta. Pero hasta que no pensemos en términos de Cristo, de que Dios hizo la obra por medio de Cristo, entonces no nos podemos ver como Dios nos ve. Tenemos que pedirle a Dios que nos muestre quiénes somos y en qué posición estamos con relación a la reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18, nos lo declara de esta manera. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Quiere decir entonces que la frase clave es por Cristo. Cristo es el medio, es la base y es el precio de nuestra reconciliación con Dios. No somos reconciliados con Dios por nuestras obras. Es importante que lo entendamos y que esto se internalice como un ancla en nuestro corazón. Porque en el momento que usted sepa que no es por sus obras, en ese momento usted descansa, usted recibe reposo. No somos reconciliados por nuestras lágrimas tampoco, ni por nuestras promesas de cambio, ni siquiera somos reconciliados por nuestra religiosidad. ¿Por qué no somos reconciliados por ninguna de estas cosas? Porque ya la reconciliación pasó, sucedió ya en la cruz. Quiere decir que estamos cargando con culpas y con cosas que no deberíamos estar cargando. Y a mucha gente esta carga les abruma por años. Es un peso que no se puede llevar. No se puede seguir sosteniendo este peso de culpa, porque nunca entonces vamos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer, ni seremos lo que Dios nos llamó a hacer, y hacer las dos cosas. Estamos siempre estancados en la misma posición. No hay eh, no hay un avance visual, porque estamos en una constante culpa. Efesios capítulo 2, versículos del 13 al 14, que ya lo habíamos leído, pero nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, oiga esa palabra, por la sangre de Cristo. Ahora hemos sido hechos cercanos porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La reconciliación derrumba paredes, derrumba muros. La reconciliación de Dios. Este pasaje nos ayuda a entender la reconciliación desde una imagen muy fuerte para esa época, que era una pared de separación. En el mundo judío, la separación entre los judíos y los gentiles era algo muy profundo. Era algo
cultural, religioso, social, una separación muy grande. Había barreras, había distancias y había muchas divisiones. Pero Pablo dice que en Cristo esa pared fue derribada. Esa pared también se aplica a nosotros en el día de hoy. Porque tenemos que preguntarnos qué me separa de yo no poder reconciliarme con aquellos que yo tengo que reconciliarme. Y si la reconciliación de Dios fue capaz de derribar el muro entre los judíos y gentiles, ¿cuánto más será capaz de derribar los muros que nosotros mismos hemos hecho alrededor de nuestro corazón con relación a otras personas? Esto significa que Cristo no solo nos acercó a Dios, sino que también creó una nueva realidad para nosotros, donde las paredes que antes separaban comienzan a caer bajo el poder de su sangre, porque la reconciliación tuvo que ver con la sangre. La reconciliación tuvo que ver con que Dios estaba satisfecho de la ofrenda que hizo Cristo, que era él mismo. Y tenía que haber sangre derramada. Primero estábamos lejos, luego fuimos hechos cercanos, dice la palabra. Y la causa de ese acercamiento no fue nuestro propio mérito, sino la sangre preciosa de Cristo. Por eso Pablo no dice solamente que Cristo nos dio paz. Pablo dice que Cristo es nuestra paz. En la cruz ocurrió el gran intercambio y fue que Cristo tomó nuestra culpa y nos dio su justicia. Él tomó nuestra enemistad y nos dio su paz. Él tomó nuestra condenación y nos dio esa aceptación delante del Padre. Quitó todo tipo de distancia. Segunda de Corintios 5:21 hace una declaración muy poderosa con relación a esto que estamos hablando. Y nos dice, el que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Fíjense, no conoció, no tenía pecado. El único hombre que caminó puro en la tierra era Jesús, porque no venía de la tierra, pero no tenía la contaminación de la tierra. Dice, al que no conoció pecado, el Padre lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la base de toda reconciliación verdadera. Si no entendemos cuánto Dios nos perdonó a nosotros, nuestro perdón hacia otros será muy limitado, será condicional, será frágil, será algo que no va a poder permanecer en el tiempo. Si no entendemos cuánto Dios nos perdonó, entonces vamos a estar nosotros condicionados al tiempo, algún cambio de la otra persona. Cuando comprendemos que Dios no nos tomó en cuenta nuestros pecados en Cristo, entonces su gracia comienza a gobernar nuestras relaciones. Necesitamos que la gracia de Dios empiece a gobernar nuestras vidas. Porque el que fue acercado por la sangre de Cristo ya no puede vivir levantando paredes eternas contra los demás. Lo voy a repetir. El que fue acercado por medio de la sangre de Cristo, el que ha recibido la reconciliación de Dios por medio de la persona de Jesús, ya no puede vivir levantando paredes eternas contra los demás. Paredes que parece que nunca van a ser quitadas. La reconciliación que recibimos de Dios se convierte en la fuente de la reconciliación que nosotros extendemos a otras personas. Quiere decir entonces que ahora el reconciliado, entiéndase nosotros, nos convertimos en embajadores de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:20 nos dice, así que
Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Necesitamos entender que un embajador no habla en su propio nombre, sino que representa otro reino. Nos volvemos representantes de la reconciliación de Dios. Por eso el creyente reconciliado no va a una relación rota, simplemente a ganar una discusión. Ya no podemos ir en esa actitud. No va a humillar, tampoco va a demostrar superioridad, sino va a representar a Cristo en la reconciliación. Ese creyente va como alguien que sabe que recibió misericordia, alguien que sabe que también fue perdonado. Va como alguien que entiende que no es dueño del mensaje, sino el mensajero del rey. En José vemos ese ejemplo de una forma muy poderosa en la vida de José. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron y le causaron profundo dolor. ¿A cuál de nosotros nos han causado? ¿A quién nos han causado profundo dolor? Inclusive hermanos en la fe. Pero cuando tuvo poder para vengarse, ahí está un hombre restaurado por el poder de la reconciliación. Porque José tuvo poder para vengarse. Dios lo levantó a lo sumo, a lo más grande que se podía levantar en la tierra en ese momento. José era un hombre muy poderoso, con muchas influencias. Con una sola orden hubiese acabado con la familia, con los hermanos completos. Cuando tuvo poder para vengarse, escogió ver su historia bajo el gobierno de Dios. En Génesis 50:20 vemos un fragmento de esta historia y dice: vosotros pensasteis mal contra mí. Ustedes me querían matar, ustedes me querían destruir. Dice, mas Dios lo encaminó a bien. Dios cambió eso que ustedes pensaban. Dios lo cambió para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Había propósito, pero porque yo me dejé gobernar de la gracia de Dios, Dios pudo cumplir algo. A veces Dios tiene algo en su mente, en su corazón. Dios tiene una obra con nosotros, pero nosotros a veces podríamos dañarla porque no entendimos qué era lo que Dios quería hacer. No comprendimos qué era lo que Dios quería hacer. José no negó el mal. Dijo, vosotros pensasteis mal contra mí. José sabía que le querían hacer daño. A veces sabemos que están hablando de nosotros. A veces sabemos que hay comentarios a nuestras espaldas destructivos para dañarte. La pregunta es cómo vamos nosotros a reaccionar. ¿Reaccionamos bajo el principio de la reconciliación de Dios o sencillamente traemos las cosas viejas de las cuales Dios nos sacó y queremos aplicarla ahora en lo nuevo de Dios? No funciona, mis amadas. No funciona. José tampoco dejó que el mal tuviera la última palabra. La Biblia dice que José lloró profundamente cuando vio a sus hermanos. Lea la historia. José le dolió profundamente lo que esos hombres hicieron contra él, pero decidió no hacerles mal, sino hacerles bien. La reconciliación bíblica no niega la herida, pero la somete al gobierno de Dios.
José pudo reconciliarse porque no interpretó su vida solamente desde la herida, no interpretó la posición de su corazón desde la herida, sino desde la providencia de Dios. El creyente reconciliado con Dios tiene que aprender a decir: me hirieron, pero Dios sigue gobernando. Me traicionaron, pero Dios sigue obrando. Me rechazaron, pero Dios no me abandonó. Bendito sea su nombre. Pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. La reconciliación no significa justificar el pecado del otro. No, no es de eso que estamos hablando. Significa que el pecado del otro ya no tendrá el trono de mi corazón. ¿Por qué? Porque entendí que hubo uno que se reconcilió conmigo y no tomó en cuenta mis pecados. Y ahora yo vivo bajo ese gobierno, yo vivo bajo ese principio. Reconciliar no siempre significa restaurar todo igual. Cuando hablamos de la reconciliación necesitamos añadir una aclaración para no confundir el perdón con la falta de sabiduría. Perdonar no siempre significa volver inmediatamente al mismo nivel de confianza que había alguien, que había, al mismo nivel de confianza que había antes. A veces la confianza se daña y la confianza se gana a través del tiempo. La confianza no se gana en 1 o 2 días ni 3. Imagínese usted años de confianza que se destruyan en un momento. ¿Cómo se restaura eso? Entonces tenemos que aprender a separar la confianza de lo que estamos hablando. Buscar paz no significa permitir abuso, ni manipulación, ni destrucción. Romanos 12, capítulo 12, versículo 18, nos lo dice de la siguiente manera. Dice: si es posible, fíjese cómo empieza declarando esa palabra. Si es posible, o sea, en cuanto a mí, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si esas personas no quisieron ponerse a cuentas contigo, ponerse en paz contigo, ya es un asunto de ellos. Pero en cuanto a mí, yo necesito buscar esa reconciliación. Si es posible. Por eso la Biblia dice: si es posible y en cuanto dependa de vosotros. Esto significa que el creyente debe tener un corazón dispuesto a la paz. Es una inclinación dispuesta a la paz. Pero no puede obligar al otro a no arrepentirse. Yo no puedo gobernar en el otro. Podemos perdonar, podemos procurar la reconciliación, pero la confianza se reconstruye con fruto, con tiempo y sobre todo con verdad, no con mentira. Hay una diferencia entre perdón, reconciliación y confianza. Son 3 términos separados. El perdón es soltar la deuda delante de Dios. Ya yo no tengo más deuda porque Dios me perdonó. La reconciliación requiere disposición, requiere verdad y sobre todo requiere humildad. Es una camisa que tú te tienes que dejar poner. Tú tienes que permitir que Dios te vista de la reconciliación de Él, no de la tuya. Porque la de nosotros está basada en nuestra justicia humana y la Biblia dice que mis justicias, mis obras son como trapos inmundos, como trapos de inmundicia delante de Dios. La Biblia es muy clara con relación a eso. Así que el creyente no debe vivir gobernado por el rencor. Por eso Colosenses 3, capítulo 13, lo establece de una forma clara y hasta contundente, donde nos dice: soportándoos unos a otros.
y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Hablando de la iglesia, eso se le escribió se le escribió a la iglesia que estaba en Colosas. Es una carta a una iglesia. Qué cosa tan tremenda. No es una carta al mundo. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La medida de nuestro perdón no es el tamaño de la ofensa. La medida de nuestro perdón es la manera en que Cristo nos perdonó a nosotros. Yo no puedo perdonar al otro en base a la ofensa que me hizo. Yo tengo que hacerlo en base al perdón con que Dios me perdonó a mí en Cristo Jesús. Yo no puedo medir como medía antes las cosas. No puedo hacer como hacía las cosas antes con relación al perdón. Y tenemos que ser honestos delante de Dios, porque a veces decimos, yo perdono, pero no olvido. ¿Te has escuchado eso? Yo perdono, pero no olvido. Y a veces eso puede significar prudencia, pero otras veces puede significar, voy a seguir usando la memoria como la cárcel. Hay gente que están encarceladas en su memoria porque todavía recuerdan cosas del pasado. Fuerte eso. Su memoria se convirtió como en una cárcel y no han podido salir de allí. Y se le predica y se le habla 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 y usted ve que no hay libertad. Siguen metidos en la cárcel de la memoria, del pasado. No han podido asimilar la obra de Cristo en sus corazones. Qué tremendo esto. El creyente puede recordar con sabiduría, pero no debe recordar con esclavitud. Claro, ¿quién? Porque no es que va a venir una máquina especial y nos va a borrar los recuerdos. Eso no funciona así. Pero es la posición de mi corazón. Ahora yo he sido sanado porque yo he permitido que la reconciliación de Dios, que la obra de Dios arrope y gobierne mi vida. Pero es algo que yo permití, es algo a lo cual yo me abracé con fe de la obra de la cruz. Y eso provocó una sanidad en mi vida. Eso provocó que yo viera las cosas desde otra posición. Podemos poner límites sanos, pero no vivir alimentando la venganza. Déjese de estar alimentando la venganza con palabras, con pensamientos. Usted es una hija de Dios y Dios no obra en la venganza. Dios no habita en la venganza. Dios no habita en el odio. Dios no está ahí. El creyente puede recordar con sabiduría, pero una cosa es recordar y otra cosa es vivir en esa esclavitud. Puede caminar con prudencia, pero no con amargura. Podemos ser prudentes para muchas cosas, pero no amargos, amargados. Porque el corazón reconciliado con Dios ya no pertenece al rencor, ahora pertenece a Cristo. Amén. Para concluir, para aterrizar el avión, ¿con qué nos quedamos en esta mañana? Ya casi tarde. Todo esto nos lleva a cerrar con la verdad principal del mensaje. Todo esto que hemos hablado. Y es que la reconciliación con los hombres no nace de la fuerza humana, sino que nace de Cristo mismo. Nace del principio de reconciliación que ya yo he tenido con Dios. Cristo es la fuente, Él es el camino,
Él es el precio. La Biblia dice que Él es nuestra paz, pero que también Él es la puerta correcta a la reconciliación. Dejemos de tomar puertas incorrectas. Dejemos de estar abriendo puertas incorrectas y vayamos a la puerta de Dios que se llama Cristo. Por eso el apóstol nos dice primero, reconcíliense entre ustedes. En 2 Corintios 5:20 dice, reconciliaos con Dios. Perdón, por eso el apóstol no dice que primero tenemos que reconciliarnos entre nosotros, sino que lo primero en 2 Corintios 5:20 es reconciliaos con Dios. Tenemos nosotros que reconciliarnos con Dios, pero no bajo nuestros términos, no bajo nuestra justicia, sino bajo la obra de la cruz. También entonces estamos luchando esa reconciliación bajo nuestras propias fuerzas, cuando ya todo ha sido hecho. Cuando el hombre es reconciliado con Dios, recibe una nueva vida, una nueva posición y un nuevo ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Ya no mira al ofensor, al que te ofende, solo desde la herida. Ya no interpretamos todo desde el dolor y ya no podemos vivir gobernados por la amargura. Esto no significa que somos de hierro y que hay cosas que nos van a herir, hay cosas que nos van a doler y hay cosas que van a querer amargarnos. Pero esto no puede gobernar el corazón. No podemos vivir desde estas cosas. Estas cosas van a venir, pero van a ser limpiadas. Porque ya yo no opero ni funciono como individuo desde ninguna de estas cosas. Hoy podemos decir que si Dios me perdonó, su gracia puede obrar en mí. Que si Dios tuvo misericordia conmigo, ya yo no puedo cerrar mi corazón a la misericordia. Yo tengo que abrir mi corazón. Si Dios me reconcilió cuando yo era enemigo, no puedo hacer de la enemistad una residencia permanente. Eso es un problema, porque vivimos en esa forma de pensamiento muchas veces y pasan los años siendo cristianos y todavía estamos viviendo en la enemistad y no logramos conectar con lo que Dios quiere que conectemos. Hoy el llamado de Dios es claro a nuestras vidas. Si estamos en guerra con Dios todavía, tenemos que volver a Cristo. Tenemos que rendir nuestras armas. Tenemos que recibir la reconciliación que solo Él puede dar. Y si ya fuimos reconciliados con Dios, permitamos que esa reconciliación produzca fruto en mis relaciones con los demás. No vayamos con la moneda del orgullo, no vayamos con la moneda de la venganza, ni vayamos con la moneda de la manipulación, porque ya no somos esos ni esas. Tenemos que ir con la moneda de Cristo. Vamos recordando que la paz que un día recibimos fue comprada con sangre. Vamos recordando que Dios no nos tomó en cuenta nuestros pecados porque Cristo los cargó. Y vamos recordando que somos embajadores de este ministerio de la reconciliación, pero no dueños del mensaje. Y si hoy no podemos ir físicamente, empezamos entonces delante de Dios.
sea, si no podemos ir físicamente y hacer esta reconciliación con esas personas que tiene que darse, que usted sabe que Dios le está pidiendo hace años, tienes que reconciliarte con Perencejo, con fulana, con sutanejo. Pero algo en nosotros nos repele y no queremos y peleamos con Dios, peleamos con ese pensamiento. Pero hoy Dios trae esta palabra para que enderecemos nuestra vida y podamos reconciliarnos con aquellos, porque ya nos hemos reconciliado con Dios por medio de Cristo. Así que hoy tenemos que soltar la deuda, entregar esa herida. Definitivamente, amadas, renunciar a la venganza. Pidámosle sabiduría a Dios. Permitamos que Cristo gobierne el próximo paso en nuestras vidas. Porque toda verdadera reconciliación proviene primero de Dios, proviene por Cristo, mediante la cruz y para formar en nosotros embajadores de su paz. Amén. Con estas palabras termino, pero antes de pasarle el micrófono, yo quiero que oremos y hagamos una oración por este mensaje. Oremos para que Dios forme en nosotros a Cristo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Mi Dios, te honramos por esta palabra. Te damos gracias porque hemos entendido que la reconciliación, Señor, con los hombres, con el prójimo, es necesaria y tú la demandas. Es una demanda tuya a nosotros. Pero también entendemos, Señor, que fuera de recibir la reconciliación que tú preparaste para nosotros, nos será imposible reconciliarnos a nosotros con los hombres. Te pedimos que por tu Espíritu Santo nosotros podamos ver esta palabra, podamos entender, Señor, por medio de la luz que solamente tú puedes traer a nosotros como hijos. Así que te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén.